Bienvenidos a este primer episodio, soy Arturo López. Soy Gael Álvarez y esto es el podcast Inexperto. Pues, ¿cómo has estado? Pues bastante bien, güey, ¿y tú? Sí, ya tenía tiempo que no te veía. Pues, ¿qué nos traigo aquí exactamente? Pues simplemente fue en una llamada o fue en un mensaje. Es que yo recuerdo que empecé a ver el podcast de cosas de Roberto Martínez Jacobo y Wong. Jacobo Wong, ajá. Ajá, Y sí. te lo recomendé y te gustó. Creo que yo te lo recomendé, ¿no? No, yo a ti. Tú me recomendaste de otro podcast que ni vi, pero pues. Ah, sí, yo te recomendé el podcast Cosas. Yo te recomendé el de cosas. Bueno, el Bueno, punto que ajá. yo le recomiendo un podcast Ujú. y un día le mando un mensaje así que, oye, ¿jalas a hacer un podcast? Y me dice, Simón. Sí, Pero pues ya como que no le dimos empeño a eso. eso fue como hace una semana Ajá. o más o menos, bueno, sí fue hace bastantito y creo que no fue hasta La esta semana semana, pasada, ¿no? ajá, Ajá, hasta que- la semana pasada que se nos ocurrió, güey, hay que hacer un podcast ya. Y pues ya empezamos a trabajar en el logo, en el nombre, y pues logo. aquí ya estamos. Que de hecho fue bastante curiosa la forma Sí. en la que empezamos, porque fue como de, así por un suceso, de repente fue como, güey, ya tengo el nombre, o, güey, en una llamada se nos ocurrió el logo, así, fue súper rápido y pues la verdad es que salió muy bien. Sí, de hecho. Bueno, y pues, Bueno, ¿cómo te ha tratado esta cuarentena? la verdad es que yo me considero una persona bastante afortunada, pues porque tengo mis clases en línea y cosas así, entonces yo creo que soy una persona bastante feliz. Yo no me la he pasado nada mal en la cuarentena, soy de esos afortunados que no han tenido su crisis, pero pues sí, ¿y tú? Sí, no, a mí, pues, me ha costado un poco, porque soy una persona que le cuesta mucho, tiene que estar en constante movimiento y eso, y pues, el hecho de estar en cuarentena, pues, puedo estar en movimiento en mi casa, pero pues no es lo mismo que estar allá afuera. Pues sí, de hecho, tú y yo somos scouts y no sé, yo me salí de los scouts y del karate porque, por ejemplo, para mí los scouts era salir. Para mí los scouts era, hey, voy a salir con mi tropa y voy a hacer actividades con ellos, voy a hacer unas espadas planas, me voy a ensuciar. Sí, lo mismo igual para mí, como que eso los sábados me mantenía muy activo y pues Exacto, y estos ahorita que se momentos fue, que no podemos hacer eso. Pero bueno, algo que hay que agradecer mucho que tenemos el privilegio de que, como tú lo dices, tenemos nuestras clases en línea. Y de hecho, de eso queremos hablar, que... ventajas y desventajas. No solo eso, sino cómo dos tipos de México diferente volvieron sí. a clase. O sea, yo vi una imagen de... Es un meme, ¿no? Sí. No es un meme, vi una imagen de una como familia que se va a unas canchas de fútbol donde hay wifi gratis. ¿En serio? Ajá, y ahí están tomando clases. Sí. Y pues bueno, nosotros hay que agradecer que tenemos ese privilegio de... Sí, yo vi una foto que decía los dos Méxicos yendo a clase, que era primero una familia así con su tablet y con una compu. Sí. Y abajo era una señora esperando a que haya señal para que los niños aprendan. Sí, lamentable. Aunque, bueno, vi un puesto de hamburguesas que la neta está haciendo algo muy chido. Se ¿Qué llama está haciendo? La Hamburguería. Ajá. Si no me equivoco, están en Nuevo León. Según yo hay más establecimientos, pero Ujú, no ¿qué estoy están seguro de haciendo? dónde. Lo que están haciendo es, como en estos momentos esos establecimientos están cerrados como tal para dar servicio. Ajá. ¿Están Como- dando la red? Ajá, como tienen wifi ahí, pues como de jálanse aquí y jálense aquí y pues aquí toman clase y así. Oye, es muy buena esa idea, pero Sí, eso sí, yo escuché, bueno, no escuché, vi una noticia en la que era una familia de Chiapas, creo, de Oaxaca o Chiapas, en las que eran de una localidad que no tenía ni siquiera señal de televisión. Y tenía una tele, si ubicas esas teles viejitas de caja, Sí. básicamente tenía una de esas. Entonces, es que- pues no podía tener las clases porque si no tienen televisión, internet menos. Sí, es que pues sí hay que agradecer Que y estamos... pues bueno, yo espero que en algún punto, porque de hecho se está trabajando en ello, de que en algún punto pueda haber satélites en el espacio que proporcione wifi gratis en todo el mundo. SpaceX, ¿no? Sí, Exacto. que ya planean mandar como 100 satélites más o Sí, menos. más o menos algo así leí. Sí. Pero bueno, te tengo malas noticias. ¿Qué? Como que parecía que agosto ya se iba a librar de alguna cosa mala. Tragedia. De alguna tragedia, ándale. Y no, ayer se nos murió el loco Valdés y
Chadwick Boseman, el actor de Pantera Negra. Sí, yo la verdad no conocía al Loco Valdés. No fue hasta ayer que mi papá me dijo, es que mi ídolo, porque para él es su ídolo, sí. falleció. Y fue como de chin. No, yo sí lo conocía, no sabía exactamente si era actor o qué, pero sí sabía por mi mamá y eso. Sí. Lo que sí me impresionó mucho fue lo de Chadwick Boseman, y más porque estaba en una llamada contigo, sí, recuerdo que fue como de, uy, no mames. Dilo. ¿Eso lo recordamos o...? No, dilo. Fue como de, uy, no mames. Y tú me dices, ¿qué? O sea, yo vi la noticia en Instagram, pero al principio no me lo creí, entonces me metí a Google y lo ya buscaste. Busqué, y efectivamente me murió de cáncer de colon. Y la verdad sí fue algo que me impresionó bastante, no solo porque el vato estaba medianamente joven, sino que fue algo como muy espontáneo. espontáneo. Algo que sí creo que te dije fue que yo, en lo personal, no sabía que tenía cáncer. No, yo tampoco. Pero... es que no sabía si es que no lo había dicho o simplemente no estábamos bien informados. Sí, pues yo creo que tal vez sí lo haya dicho, pero como que nosotros no le estábamos prestando atención. Sí, pues bueno. Algo que también me gustaría hablar, además de la pandemia, es los efectos positivos y negativos. ¿Qué es lo bueno que te pasó? Pues de cierta forma pude como conocer más a fondo a mi familia, y aunque a veces chocamos bastante, pues como que uno puede empatizar en algunas situaciones. Pues sí, ¿no? Como que vas aprendiendo más de tu familia y de ti mismo también. Exacto. Porque, por ejemplo, yo antes estaba acostumbrado a ir a muchas actividades, a karate, luego scouts, luego toco batería. Entonces, ahorita solamente tengo la batería. Entonces, lo único que puedo hacer es convivir conmigo mismo, así aprender quién soy, así todo filosófico, y comenzar a conocer más a mis padres, porque no tenía tanta comunicación con ellos. Sí, igual lo mismo me pasó a mí, y pues sí, está gacho a veces el hecho de que, valga la redundancia, bueno, olvida eso. Está gacho de que no puedes ver a tus seres queridos. Por ejemplo, a ti ya te extraña mucho. 5 meses. 5 meses entonces... es bastante tiempo. Y por ejemplo, pues a mis amigos de la escuela, a compañeros, maestros, yo lo que en serio espero que este ciclo escolar, mínimo que solo la mitad sea en clases en línea y el resto ya sea en presencial, pues sí. Pues sí, ¿tú crees que sí vayamos a volver? Pues se supone que Rusia está trabajando ya en una vacuna, entonces pues espero que... Sí, eso, con eso. Hablando de eso, algo que está muy gacho que, por ejemplo, México no está haciendo absolutamente nada. Sí, es cierto. Por cierto, lo de la vacuna de Vladimir Putin, todos los países le están negando. Por ejemplo, los de Latinoamérica le están negando. ¿Por qué? Porque con el tiempo que ha pasado no es el tiempo establecido ni siquiera para terminar la fase 3, que es la fase más importante, la que se ponen más personas para identificar si hay alergias o si hay cosas así. Entonces como que se saltaron esa sesión, esa parte que realmente es muy muy importante. Okay. Entonces cuando hicieron cálculos de tiempo, dijeron no, puede que esto salga muy mal y que hayan efectos secundarios muy fuertes. Sí, no, pero pues sí, algo que está bastante gacho, que sea como sea Estados Unidos, Trump le metió mucha lana a muchos laboratorios para que saquen la vacuna lo más rápido posible, y México lo único que está haciendo es debatirnos si está correcto sea el cubrebocas o no, y pues solamente está esperando que alguien nos salve. Eso sí, ¿tú qué opinas de que el millonario Carlos Slim va a pagar la vacuna a toda Latinoamérica? No sabía. La Fundación Carlos Slim, sí. Así, hizo una colaboración monetaria para pagar la vacuna de AstraZeneca, la vacuna que está haciendo Oxford, en Londres, Inglaterra. Sí. Va a pagar a Latinoamérica excepto a Brasil. ¿Por qué? Porque Brasil ya hizo un trato con Seneca, ya así directamente. Pero sí, ¿qué opinas de que Carlos Slim va a pagar la vacuna? Está gacho que él está haciendo mucho más que nuestro propio presidente. Y no con esto le estoy tirando a AMLO. De hecho, hablando de AMLO, ¿sí te enteraste lo de lo de la águila de Morena? Sí, para los que no saben, en la Ciudad de México
Sí, creo, en el Zócalo. en el Zócalo pusieron en la bandera de México, pero en vez de poner el escudo nacional, como el que todos conocemos en la moneda de 1 peso, pusieron el águila de Morena. Sí, es que, a ver, déjame ver si encuentro una foto de eso. Por mientras, ¿tú qué opinas de eso? ¿Qué tal? Es que en detalle que no estoy seguro de que sea legal o no. Por lo que yo me he enterado gracias a nuestra maestra Lupita, de que da formación, el... No sé si se vea bien. A ver, si se ve bien, no sé. Si no, puedo ponerlo Sí. en edición. Dijo que manipular una bandera puede ser un delito. Por ejemplo, si ves que luego, no sé, en protestas LGBT Sí. ponen, en vez de los 3 colores, ponen el color arcoíris, blanco, arcoíris. Entonces dicen que eso puede ser ilegal, o también Pues sí, utilizar pero, prendas. pues, yo pienso que eso es algo muy diferente. Lo de que ocupen la bandera de México como algo LGBT, que finalmente no es como algo. Es por una lucha. Ajá. Y aquí. Pues, Pusieron simplemente- el escudo de su partido. Y es que Entonces, no han dicho como. O bueno, yo no he sabido alguna razón de por qué lo hicieron. ujú, Pues, exacto. Opinando de AMLO, ¿tú qué opinas? ¿Qué opinas de él? Pues no digo que sea precisamente un presidente. Es que en sí no estoy tan informado de lo ¿De que la ha hecho, política? pero de la política, exacto, pero Ujú. lo poco mucho que sé es que pues mínimo es de los menos peores que ha tenido, el menos peor que Ujú. presidente que ha tenido México. Bueno, quitando de lado presidentes de como Porfirio Díaz y eso. Ujú, o sea, no nos vayamos tan lejos. Por ejemplo, Salinas, Sí. que hizo bastantes cosas sucias. Por ejemplo, sí, hizo bastantes cosas fuertes y la verdad muy pasadas de lanza. Yo la verdad no me cae nada bien AMLO. Me Sí, lo cae sé. muy mal. Y pero sí estoy de acuerdo contigo que es el menos peor. Por ejemplo, él no ha encubierto cosas como comprarle una casa que vale millones de dólares a su esposa, que ahorita, por ejemplo, ya es una galería de artes. No solo eso, también ya ves que cuando apenas empezó su gobierno pasó todo esto del huachicoleo y Sí. de que había muchas cosas en las gasolineras. Fue y en eso. su presidencia de Peña lo del gasolinazo, ¿no? Ujú, pero Sí. cuando apenas empezó AMLO, Ujú. él hizo eso. Según lo que estoy informado, no estoy del todo seguro, Ajá. pero lo que estoy informado es que como había mucho huachicol de que la gente robaba gasolina y eso, Ujú. y se la llevaba a Pemex, Ujú. y Pemex le daba. No estoy totalmente seguro, de hecho, Ujú. si ahorita estoy diciendo una pendejada, pues. Sí, no importa. Perdón. Ahí en los comentarios nos pueden corregir si decimos algo mal, no hay problema, se los recibimos con gusto. Sí. Pero hasta donde yo sé, muchos guachicoleros estaban agarrando gasolina ilegalmente, se la daban a Pemex y Pemex les daba una lana. Sí, Y AMLO al saber de esto lo que hizo fue como de quitar cerrar los todo- ductos. Nada, cerrar los ductos para que todo eso de la gasolina sea legal. Y sí, ponle que durante un mes estuvo muy gacho en toda la república lo de la gasolina. Ujú. Pero o sea, como sea, ya casi no hay huachicol. Mejoró, Mejoró. de hecho. O sea, lo que sí es que cerraron los ductos, pero tú sabes, utilizaron camiones. Sí. Y pues la verdad es que eso es tarda más, pero es más eficiente y más seguro, porque estaban escoltados y así las personas no atacaban a eso, porque no solamente es para vendérselo a Pemex. Que te tengo una noticia igual de guachicoleo que está muy interesante. Coca-Cola, Sí. no recuerdo en qué estado, conectó unas especies de ductos Ujú. directamente con Pemex hasta una de sus estaciones para que los camiones tuvieran gasolina. Mm. Y ahí como que pagaban, pero bajo de la mesa. Así como de, ¿qué tal si tú me das un ducto y yo te doy millones? O sea, esto no era poco, pagaban millones para que les dieran ductos. Y cuando hizo AMLO lo de el paro, Sí. se descubrió eso.
porque al final ya los camiones no tenían cómo cargar su gasolina. Entonces yo creo que eso sí mejoró mucho. ¿Tú cómo viviste el gasolinazo? Aquí. Es que yo realmente no, o sea, sí, mis papás fueron más los que lo sintieron, pero pues yo como tenía unos 11 años más o menos, pues no me importó bastante. Pues sí, fue como cuando estuviéramos en sexto o primero de primaria. Sí, digo, de secundaria. Ajá, Entonces, sí, de hecho, no, yo en Guadalajara salía mucho con mis papás a actividades extra. Y cuando pasábamos a cargar gasolina, pues siempre estaba con ellos. Y no, una fila así, carro tras carro, tras carro, tras carro. Sí, sí me tocó ver, pero pues afortunadamente las veces que mi mamá fue a cargar gasolina fue con mi hermano o cosas así. O sea, yo siempre me quedaba en la casa, pero pues sí era de que se tardaban 2 o 3 horas. Entonces, pues. A mí mis papás comenzaban la fila para cargar gasolina desde las 6 de la mañana. Para ver si alcanzaban. Sí, es que hay gente que hasta dormía ahí, pero pues. Sí. Es lo que quiero llegar, que AMLO pues sí ha hecho cosas que de cierta forma perjudica, pero a la vez no. Pues, ¿cómo decirlo? Mínimo no está robando o está cubriendo cosas que como lo hacían Peña. Pues sí, o sea, yo digo que sí ha de haber sus aportaciones, pero no sé si sean tan fuertes como, no sé, lo de... ¿Cómo se llama el que ahorita capturaron? Que está declarando nombres. Bueno, él, es que se me fue el nombre. Ajá, que declaró que también puso en la mesa a Ricardo Anaya, que se robó quién sabe cuántos millones de dólares por venderle unos cuantos planos a una empresa brasileña que ya tenía un historial bastante crudo o bastante fuerte de pasar dinero abajo de la mesa. Así de, yo te doy, por ejemplo, ese tipo que confesó, dijo, ok, yo te doy los contratos de unos terrenos para que tú me des unos cuantitos millones, unos cientos millones, algo así. Sí, pero pues ahí hablo como que no está muy relacionado, ¿sí? No, ahí es un aporte muy bueno de AMLO porque es el que ahorita es el que está pues investigando esto, o sea, es el que está prácticamente a cargo. Y con esto creo que se llama Emilio Lozoya. Ajá, sí. Que puede que también Peña Nieto esté condenado a eso. Sí, es que pues lo único como bueno, es que no es malo, pero bueno, sí, algo que hace mal AMLO es el hecho de que, por ejemplo, en las mañaneras o cuando va con otros presidentes o a otros estados, no trae cubrebocas ni se pone gel. Pero bueno, eso es, bueno, no es otro tema. Pero sí, de hecho eso ahorita lo hablaremos, pero por ejemplo, ¿te imaginas ver a Peña Nieto en prisión? Así, creo que es el primer presidente que iría a prisión, si es que sí se lo... O si es que no lo matan. Sí, porque antes no te mandaban a prisión, te fusilaban. O sea, entonces... ¿crees que sí lo envían a prisión o que lo maten? Ninguna de las dos. Es que... ¿Crees que tiene mucha lana para salvarse? No solo eso, sino que también lamentablemente vivimos en un México, pues, aunque te pongan aunque te tengan las pruebas en la mesa de que tú hiciste esto, no puede que no te pase nada más que solamente una advertencia ya. Hay una frase que también la podemos poner, pero cambiar el país, es que los brasileños dicen mi querido Brasil ignorante. Entonces, pues también aplica en México, mi querido México ignorante. Que hablando de ignorancia, ¿qué tal te parece la rifa del avión? Que al final lo están ocultando como rifa del avión, pero que al final se va a rifar dinero. Es que no entiendo eso. Pues primero que nada, por qué lo quiso vender. Según yo lo que entiendo, que el vato, bueno, AMLO pensó así de que pues un presidente no debería tener tantos lujos, solamente con un jet privado ya con eso. Pues pero pues el detalle es que está muy difícil venderlo. La cosa es que sí, o sea, por ejemplo, ese avión no es un avión privado convencional. Está modificado. Está modificado, tiene camas, oficinas, televisiones, o sea, es un jet de lujo, o sea, eso ya está, de hecho, más que de lujo. Y es que pues
según yo lo que entiendo, Ajá. él se lo quería vender a una aerolínea, pero pues una aerolínea para que quisiera un Un jet privado, o sea, yo digo un que... avión modificado. Exacto, o sea, él está haciendo esa oferta para promocionar que, hey, nosotros no estamos haciendo mal, nosotros estamos, ¿cómo decirlo? Nosotros estamos haciendo el bien, nosotros Sí. no somos una persona de lujos, nosotros no somos una persona que bla, 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 bla. Y pues la verdad yo creo que eso no es muy conveniente porque además de lo del avión es que se está yendo en aviones públicos y es muy peligroso porque el presidente debe de estar protegido. Yo digo que el presidente sí debe tener un jet privado, no uno con lujos, pero uno con el que sí pueda viajar porque ahorita es una época de COVID, es una época en la que simplemente no debes de salir y debes de estar a salvo, y más nuestro presidente. Sí, pero es que, sabes, yo pienso que, sí, ponle que es el presidente, ponle que es una persona famosa, Ajá. pero es como lo que pasa con, no solo con presidentes, sino con muchas celebridades que Ajá. dicen que pues esas celebridades tienen que vivir diferente a nosotros, gente, pues... Normal, promedio, clase ajá, media. Clase media. Ujú. Que tienen que tener un jet privado, que tienen que... Y pues así, entonces yo pienso que no se le puede, ¿cómo decirlo? No se le puede prohibir que vaya en un avión así irregular, porque finalmente, si el vato quiere ser humilde y quiere ir en un avión normal, pues... Pues sí, pero yo digo que ahorita no es época para hacer eso. O sea, si AMLO hubiera sido presidente, no sé, en 2000, bueno, antes. En el periodo de Peña. En el periodo de Peña. Con gusto la gente lo recibiría así, en las noticias dirían, qué bueno que AMLO está Va en saliendo. avión. Ajá, porque dice, qué bueno, es del pueblo. Sí. Pero ahorita estamos en una época en la que no debe de salir, o bueno, si sale debe de salir con todas precauciones. En el avión no vi ni una sola foto que tenía con cubrebocas. Sí, es que sí, eso es algo que la verdad no veo cómo justificarlo. La única forma que veo de cómo justificarlo que realmente no lo creo, que de alguna forma ya el vato tenga que ya se haya inyectado la cura contra el COVID. Es que vi una teoría, bueno, no es una teoría, pues bueno, sí es una especie de teoría, de que el vato ya se inyectó una vacuna del COVID. ¿Dónde escuchaste eso? Facebook. No, pero si lo piensas no suena tan descabellada. Es que ahorita las vacunas, pues la más avanzada es la de AstraZeneca y creo que Pfizer, pero... ¿Qué te dice que no ya se le haya inyectado? Sí, yo creo que todavía no, o sea, la de AstraZeneca no está en una fase pues tan permitida. Sí, sírvete. No, que si ya sí, por favor. Se acabó. Ya no pasa nada. Ok. Bueno, ¿qué más íbamos a hablar? Sí, lo de... sí. ¿Qué? Estamos teniendo una como sección que se llama Lo controversial de la semana. El primer tema, creo que ya lo contamos, se nos fue la mano, fue el águila de Morena. Ustedes escriban en sus comentarios qué es lo que opinan de eso. ¿Creen que está mal? ¿Creen que está bien? ¿Y por qué? Ahí viene uno. Un tipo que insulta en Tepito. Sí, explícale. Es que en muchos barrios de Tepito no lo dicen así de juego, realmente creen en la Santa Muerte. Sí. O sea, es su religión. Y un vato, un gringo que es testigo de Jehová o algo así, fue como tal a Tepito y se puso ahí a gritar así de que no es. Ajá, que eso no existe, que realmente lo único que existe ahí es Jesucristo, y es como de... No solo el hecho de que el vato está loco, porque ¿cómo te vas a meter a Tepito a Fue la persona con las personas menos indicadas en el momento menos inoportuno, o sea, afortunadamente no le pasó nada al vato, simplemente pues sí le dijeron que dejara de grabar y que eso. No le partieron su... No le dieron ningún disparo, nada, afortunadamente salió limpio, pero aún así, no solo el hecho de que vaya a Tepito ahí, sino
¿qué te da obligación, bueno, qué te da el derecho de poder ir a un lugar a insultar? No, es que como tal no fue a insultar, pero como ¿Cuestionar? a cuestionar tu fe. Pues sí, ¿no? Por ejemplo, yo la verdad no tengo ninguna religión, pero respeto A quienes la tengan. Ajá, exacto. Una maestra que tenía de religión, porque obviamente yo he tomado clases de catequesis y cosas así, porque pues cultura general. Pero una maestra que dijo algo muy cierto, que el fin de cada religión es hacer el bien. Sea cual sea, las cosas como Al Qaeda o cosas así que están el Islam, que son ¿cómo decirlo? Bandas terroristas que están siendo extremas. Porque, por ejemplo, yo tengo un libro que te lo, Sí, que el te de lo los presté. 40 40 dices. ajá. Habla sobre, son pequeñas historias del Corán. El Corán es como una clase de Biblia para Los Islam. los de el Islam. Y la verdad es que de ahí he tenido bastantes referencias de cómo tratar a las personas. Y la verdad es que esas como bandos son bastante peligrosos porque no respetan en sí cómo es una religión. Porque el Islam, si lo notas, si lees el libro y ves sus reglas primordiales, es una religión bastante bonita. Es que, de hecho, de eso estaba hablando el otro día con mi madre, que yo igual no tengo específicamente una fe ya que no la considero necesaria, pero a la vez sí, ya que pues como que no solo eso, o sea, tú puedes ser buena persona por iniciativa propia, Ajá. pero yo siento que tener una fe, eh, que eso te hace, y que seas realmente no un fanático ni religioso, pero que pues si la sigas fielmente te hace ser buena persona. Pues sí, sí, sí. O sea, la verdad es que en mi anterior escuela, que era católica, sí conocía bastantes profesores míos. Eran no fanáticos, sino que se iban mucho. Sí. Entonces, como que no eran tan mente abiertos. O sea, el profesor de catequesis, tenía muchos roces cuando era catequesis, porque pues, teníamos bastante conflicto. Pero en geografía era el mejor maestro que he tenido en toda mi vida. Todavía me acuerdo de todo lo que me enseñó. Sí, sí, como que todo eso pues, sí, como te dije, puedes ser buena persona por iniciativa propia, pero mucha gente lo es por una religión, entonces como de qué bonito que la gente sea tan fiel. ¿Tú crees que deben de haber escuelas católicas? Sí, ya que pues como la gente que tiene su fe pues va y pues es feliz ahí. Pues es que algo sí que no me gustó mucho de Guadalajara es que muchas escuelas... Es que él antes vivía en Guadalajara. Ajá, vive en Guadalajara. Antes muchas escuelas, bueno, allí la mayoría son católicas. De hecho, Guadalajara es un lugar muy católico. Un dato curioso es que el centro de Guadalajara es una cruz. Si lo miras de arriba, es una cruz. Así está desde la catedral hasta el Hospicio Cabañas, y luego ya se divide. Entonces, ¿Y esto lo hicieron intencionalmente o...? Sí, completamente intencionalmente, pues era una ciudad católica. Sí. Entonces, algo que no me gustaba es que casi todas las escuelas eran católicas. Y para pasar de esa escuela, te permitía, por ejemplo en mi escuela, te permitía ir a una universidad que se llama la Universidad Católica. Entonces como que ahí te influencia mucho la religión. Y sí. eso y también influencia a los maestros, porque por ejemplo tenía un maestro que es homofóbico. Y los alumnos le copiaban. O sea, a mí me caía muy bien, pero lo que no me caía bien era pues, su homofobia. ¿Pero era homofóbico por su religión o...? No sé si es por su religión, pero sus pensamientos contribuían a los pensamientos de los Pues, niños. claro. O sea, tú y yo tenemos una edad en la que los mayores influyen mucho en nosotros. Sí. Entonces, tenía muchos amigos que porque ese profesor dijo, no me gustan las personas homosexuales, mis amigos, solamente por comenzar a caerle bien o por una perspectiva, comenzaron a pensar, no. Sí, no, eso es algo que yo constantemente me cuestiono de cómo el lugar donde vives o donde creces o donde eres te puede influenciar en tu persona.
ya que pues yo afortunadamente vivo en una familia totalmente pues que acepta Bastante todo. abierta. Ajá, bastante abierta, de mente abierta. Ajá. Y entonces pues afortunadamente soy quien soy y yo acepto de todo. Ajá. Ah, pues Es- data. No estamos diciendo que si eres católico, justamente vas a comenzar a odiar a personas homosexuales. Obviamente no. Eso se crea mediante la crianza de los padres a los niños y así va en generación en generación. No, No pero estamos pues, diciendo lo eso. que tú dijiste, que yo te pregunté que si por su religión era así, y tú me dijiste que no, que No, simplemente son que tus puede ser por pensamientos. su pensamiento, por cómo lo criaron antes. Ujú. Entonces, pues sí, es como interesante cómo donde creces te puede influenciar en tu persona. Ajá. Hablando de Tepito, te voy a contar una noticia del 2016 que me vino así rapidísimo. Que, Si ves que Tepito, además de ser como un barrio, Ujú. realmente es como una clase de línea, de cadena, como de una corporación. sí. Pues, una corporación delictiva. Pues, mandaron a uno de Tepito a estudiar administración de empresas. Y, Y ese chico hizo crecer Tepito. En sí, 2016, así, súper. es que, sabes, como que hay muchas personas que son muy inteligentes, Ujú. pero lamentablemente no tienen mucha oportunidad. Por ejemplo, tú te vas al mercado de San Lorenzo Ujú. y hay niños que son muy buenos con las cuentas, que tal y tal y Sí. tal. Es como de, vato, tú tienes, o sea, no sé si Tienes tenga tanto potencial. Ajá, no sé si tengo oportunidad. O sea, Ujú. según yo, bueno, espero que sí. Ojalá que No, sí. yo no sé de él, pero bueno, el punto que, pues es un ejemplo. Ujú. Ponle que ese vato no tenga oportunidad Ujú. y pues es algo feo, ya que pues hay muchas personas que tienen mucho talento nato es de que nacen con él, ¿no? Ujú, sí. Sí, tienen Innato. muchos talentos innatos Ajá. y pues desafortunadamente no los pueden Sí, de hecho, sacar. algo muy triste de México es que no se centra en la educación. Por ejemplo, no solamente la educación tipo primaria y secundaria, que también yo opino que no está completamente bien estructurada. Pero, por ejemplo, universidades. Universidades de cinematografía, música, cosas de ese estilo. Mi hermana estudió música. Ujú. Y la verdad no le resultó bien porque las universidades, dijo ella, son pésimas. Sí, Entonces, para estudiar en una buena debes irte al extranjero y no hay muchas oportunidades. sí, no, es que también eso es algo que está muy gacho aquí en México, que Sí, sí. hay oportunidades como de para artes escénicas Para o sobresalir. ajá, bueno, sobresalir, bueno, en muchos aspectos, pero Sí. específicamente en las artes, Ujú. aquí en México está muy difícil. Sí, exacto. Y además de, no solamente de universidades, ahora sí vamos a la educación elemental. Eh, yo también vi una noticia de un chico, Sí. de un niñito, que era muy pobre y no tenía educación. Él no tenía nada de escuela. Entonces lo que hacía, su mamá le compró un libro. Ujú. Un libro, ¿sí conoces al libro de ese que es un libro grandote que tiene como varias materias? Sí, El chico ni siquiera sabía escribir. mira, yo aprendí. No, o sea, no, creo que ¿No? no solamente era el libro, sino, sí, creo que era un libro y tenía un cuaderno. Ujú. Entonces, lo que, se iba a una calle en Sí. la noche y uno de esas, faros de calle, Ujú. ahí se ponía, se acostaba y comenzaba a rayar. Y una persona lo logró grabar. Ujú. Y cuando lo entrevistaron y le preguntaron, oye, ¿qué estabas haciendo ahí? El niño dijo, es que estoy aprendiendo a escribir la O. La O, porque la vio en su libro y dijo, ¿cómo se dibujará? Entonces yo creo que en ese plano de educación, ya una persona se fijó en él y le pagó educación y le preguntó, ¿a qué escuela quieres ir? Te puedo dar una muy cara. Y el niño dijo, no, quiero que me lleves a la escuela que tengo aquí en mi barrio. Ujú. Entonces el señor le pagó los libros, cosas así. Pero ¿qué tal de la población? De toda la población de México que no tiene esa suerte. Así que no lo hayan captado dibujando así. Esos niños que están dibujando igual la O en una calle, pero que nadie le esté prestando atención. Sí, es que lamentablemente México muchas veces, por más talento que tenga, o sea, no solo me refiero a esos niños que están
bueno, como en este caso, que en situaciones... es como un niño que tuvo suerte. Uh-huh. En general, hay gente que también ha tenido ya estudios, pues muchas veces no tienen suerte. Sí, exacto. Algo que sí es cierto es que tener educación no te libra de vivir en la pobreza. Sí. Porque, por ejemplo, hay personas que la verdad no me gustan, que ni siquiera terminaron la primaria y ya tienen su negocio. Y luego ves a personas que estudiaron hasta doctorado y están en su oficina tristes, sí, porque tienen un trabajo de 10 horas, 8 horas y se van a la casa súper cansados para volver a levantarse a las 7 de la mañana. Pues es que a mí no es que no me disguste ni me guste, pero pues yo siento que, como te dije, es suerte. Y pues sí, lamentablemente mucha gente que en la escuela flojeaba mucho o no completó sus estudios, que no está mal, no, o sea, muchos no los completan simplemente porque no tienen oportunidad. Sí. Pues muchos de ellos tienen un negocio, pero pues sí, es como cuestión de suerte. Sí. Entonces... es cuestión de suerte y saber qué dardo tirar. Porque, por ejemplo, algo que dicen en el podcast Cosas, que de donde nos basamos, es de que debes de tirar un montón de dardos y uno va a salir. Entonces esos chavos, yo digo que lo que hacen es tirar así como opciones a esperar a que salga una. Sí, y bueno, yo siento que eso es en todo. Por ejemplo, yo cuando, bueno, todavía no salgo de secundaria, apenas voy a pasar a la prepa, pero cuando me toque ir a la universidad, lo que voy a hacer es presentar una, ¿cómo se dice cuando pides así? ¿Beca? No, bueno, voy a poner así muchas, pues, por ejemplo, yo quisiera irme a la UNAM, allá en la Ciudad de México. Entonces yo creo que voy a presentar un examen allá en la UNAM y uno aquí en la UAM. Pues sí, yo la verdad voy a planear estudiar en el TEC, en prepa, pero sí. Eso sí, yo no quiero estudiar aquí en México. Es triste, pero por ejemplo, ¿tú conoces el término fuga de cerebros? No. Es cuando una persona muy inteligente se tiene que ir del país porque no hay oportunidad. Por ejemplo, yo soy Felipe y soy súper bueno en biología. Y si estudio muy bien, podré ser el mejor cirujano del mundo. Pero estoy en México. Sí. Entonces se va a otro país de ilegal o de legal para irse a estudiar y ahí se va. Entonces ya no tendremos a esos genios con nosotros. Sí, ese es el problema que... Y es que, pues, aquí en México, pues sí, lamentablemente es un país que, pues sí, está muy difícil la situación. Sí. Entonces, pues sí. ¿Qué es lo que más te da tristeza de México? Yo creo el hecho de que muchas personas no terminan sus aprendizajes y sean analfabetas. De hecho. Y pues que hay mucha gente en la calle. Sí, de hecho sí, pero es que el problema con México es que, ¿cómo decirlo? Es como la cubeta de cangrejos. Tú sí sabes esa metáfora, ¿no? De que si un cangrejo quiere salir de la cubeta, los otros lo jalan. Ajá, porque si no, tú no te vas porque yo estoy sufriendo y tú sufres conmigo. Quédate. Sí, aunque también es como feo pensar esto y no estoy generalizando todo México, pero muchas personas son como México, son muy flojas, entonces pues como que de cierta forma tenemos el gobierno que nos merecemos. Pues sí, es que en sí no es el gobierno que merecemos, fue el gobierno que dejamos y que creamos. O sea, por ejemplo, puede que nosotros hayamos protestado y cosas así, pero al final el gobierno seguía ahí. O sea, y nosotros fuimos los que votamos para que ese gobierno siguiera. O sea... Sí, ¿cuántos años no estuvo el PRI? Ajá, exacto, ¿cuántos años estuvo prácticamente así PAN y PRI, PAN y PRI, PAN y PRI? Entonces, yo creo que dejamos eso porque somos ignorantes, como esos presidentes. Obvio, no todos, pero la mayoría de México. Y esa mayoría es la que hará que gane el presidente. Sí. Por ejemplo, yo conozco varias personas ya adultas que votaron por Peña por ser guapo. ¿Es en serio? ¿Sí? Es en serio. Porque lo consideraron el más guapo de todos, o sea...
era Ricardo Anaya Sí. con AMLO. Entonces, pues, AMLO, según Ricardo yo, Anaya, AMLO- Ricardo Anaya estuvo cuando... ¿Eh? Ricardo Anaya estuvo cuando estuvo Peña. Sí, creo que también ¿Sí? hizo para presidencia, creo que sí. Bueno, ya saben, si estamos diciendo algo mal, En el pues... comentario, postdata, una pausa. Suscríbanse y denle like al video para los que estén en YouTube. Y vayan a nuestra página de Facebook, le dejaremos los links en la descripción. También a nuestra página de Insta. Así que, como te iba a decir, del gobierno. Se me fue. ¿Qué tal de, pues sí, de las elecciones de Anaya? ¿Tú crees que sí lo metan al bote? Vato, o sea, ahí le cortamos, porque ya sabes, ya me preguntaste. Pues yo digo que ya ahí le dejamos. Ya, ¿cuánto llevamos? 41 Yo minutos. propongo que... A ver, entonces, bueno, pues creo que ya creo que ya te lo pregunté, ¿no? Entonces Sí. yo creo que hasta aquí lo dejamos. ¿Sí, no? Sí, pues bueno. No quedó tan mal. No, pero nuestra primera vez, ¿no? Siento que nos quedó bien. El piloto duró 41 minutos, lo que ahorita estamos haciendo 41 minutos. Así que teníamos estimado unos 15 minutos. Entonces, Pues nos salió bastante bien. ya no hablamos de Lady 5 pesos. ¿Quieres hablar? Ah, sí, hay que hablarlo. Algo muy importante que, bueno, se nos fue. Ajá. Le di 5 pesos. ¿Quién es? Si no sabes quién es. No sé quién es. En un Walmart, creo. Ujú. Aquí en Toluca no he visto eso, pero Ajá. no sé en qué parte fue eso de 5 pesos, pero Ujú. de que decía un anuncio que los menores de 12 años no pueden ingresar a la tienda, y la señora iba con una hija suya. Ujú. No sé si eran menores de 12 años o no, el punto Ajá. que pues si no dejan ingresar a la hija, Ajá. y pues la señora se le pone como ¿El tiro? al tierra, así de que tú quién eras para decirme eso, que con tus 5 pesos que ganas, que vete a comer tacos de chicha, algo así le estaba No diciendo. manches, ¿en serio? Sí, y es como de, morra, ellos solo están haciendo sus trabajos. Pues sí, es que la verdad la gente se cree mejor por su dinero. Sí, por su posición económica. Ajá. Que afortunadamente no estoy seguro de dónde trabajaba. Ujú. Pero ¿La despidieron? Ya la despidieron. Entonces, pues sí. Y pues imagínate, si eso ya está en redes sociales, que es algo, pues el internet es como una arma de doble filo. Sí. Una vez que subes algo, No ya se va. no se va. O sea, por ejemplo, ¿qué tal los anteriores ladies? ¿Cómo vivirán ahora? Puede que estén caminando en la calle y una persona la reconozca y le menten la madre o le tiren un golpe. Sí. Porque la gente es muy violenta. Entonces, pues imagínate, ¿tú crees que alguna empresa va a volver a quererla contratar y que dé esa imagen de la Pues empresa? quién sabe, ¿eh? Pues entonces, pues no digo que, bueno, sí se lo merece de cierta forma, porque esos datos de la entrada simplemente están haciendo su Ujú. trabajo. Pero a ver, ¿eso dónde fue? No estoy seguro. Porque según yo, no pueden entrar menores de 12 en Oaxaca, porque ya se prohibió la venta de dulces, chucherías y cosas así que yo creo que ha de ser en Oaxaca. Sí, igual y sí. De hecho, sí, algo había Ujú. escuchado que fue ahí. Pues sí, pues bueno, creo que ahora sí, hasta aquí le dejamos. Pues bueno, cuiden, yo soy Gael Álvarez yo soy Arturo López. y esto fue el podcast Inexperto.